era a vida de ustedes, a sua, antes da campanha, antes do encontro com Deus, antes da experiência na campanha de Israel, desta campanha que nós outros estamos realizando? Bueno, yo llegué a la iglesia por una invitación que me hicieron. Una señora me regaló un periódico, yo llegué por medio de esa invitación. Ah, de periódico. De un periódico, exactamente, ahorita que estaba diciendo usted, yo llegué por un periódico. Yo llegué con una vida destruida, tenía mi vida sentimental destruida, tenía a mi hijo con cáncer, tenía a mi hijo con asma, yo estaba en depresión porque yo había perdido mi matrimonio. Así es. Com câncer. Él. Reni? Sí. Él tenía cáncer en la sangre y en la espina dorsal. Así fue como yo llegué a la iglesia. Entonces, yo llegué y empecé a mirar que el pastor empezó a predicar que yo podía conquistar todo por medio de la fe. Yo venía de la iglesia católica. Entonces, ahí no es que no nos enseñaran a usar la fe, simplemente que siempre es lo mismo, siempre te predican lo mismo. Entonces, cuando yo llego y que veo a él que predica de una manera diferente, agresiva, contra el problema que nosotros llevamos, entonces dije, yo aquí me quedo. Porque yo estuve viviendo casi un año en el hospital, 7 días a la semana, 24 horas al día con mi hijo, el grande, y ahí era pues realmente puro sufrimiento lo que yo pasé, porque a él lo picaban todos los días para sacarle sangre. De tanto que lo picaban, ya no le encontraban las venas, le picaban en su planta del pie, le tuvieron que poner un cárter, le pusieron una manguera aquí, salía por acá para sacarle sangre, porque todos los días tenían que sacarle sangre a él para hacerle estudios. Entonces, yo llegué realmente sufriendo. Cuando yo llego y el pastor empieza a predicar y enseña eso, dije, yo aquí me quedo, aquí mis hijos van a ser curados. Mi otro hijo padecía de asma. Cuando llegaban los días que estaban fríos, él tenía que depender de una máquina. Le ponían una máquina, tenía que dormir sentada. Él dormía sentado para que pudiera respirar. Era uma verdadeira esclavitud, ¿no? Sí, de enfermedades, sí, realmente lo que yo sufría con ellos. Entonces me enseñaron eso, entonces yo empecé a usar mi fe. Yo empecé a luchar, yo empecé a perseverar. Yo recuerdo que en aquel entonces yo empecé a hacer la cadena de sanidad. Nos daban un vasito de agua, lo consagraban y yo le daba un vasito de agua a cada uno de ellos para que ellos fueran curados, porque yo creía, si yo decía, si Él está diciendo que Dios los va a curar, entonces yo creo, yo estoy aquí. Y el primer milagro que Dios hizo en mi vida fue ese, curar a mis hijos. A los dois? A los dos. Normalmente después de que se termina el tratamiento, porque a él le dieron un tratamiento, nos mandan al hospital que cada semana, va por una semana, después van 1 mes, 2 meses, hasta que mi hijo tuviera 18 años, porque en el proceso de 2 años, después de que se acaba el tratamiento, el cáncer regresa. Entonces ellos me dijeron, tú tienes que estarle haciendo esos chequeos a tu hijo para nosotros ver que el cáncer no va a regresar. Pero yo tenía certeza que Dios ya lo había curado. Yo tuve que obedecer a los doctores, hacer lo que ellos me mandaron. Eso aconteció cuando él tenía 7 años. Ahorita mi hijo tiene 23 años, curado, limpio. Yo tenía mi vida sentimental destruida, también por medio de mi fe. En una campaña yo conquisté mi matrimonio. Dios bendijo mi vida sentimental con un hombre de Dios. Dios, realmente el altar nos ha dado todos. Mi esposo apenas tiene 1 año y medio que acaba de empezar su propio negocio. Dios está bendiciendo. ¿Por qué? Porque todo viene del altar. Para mí, yo estoy eternamente agradecida con Dios por el milagro que Él hizo con mis hijos, porque yo vivía esclava de doctores, de medicina. Con mi esposo tenemos nuestro propio negocio. Mi matrimonio es una bendición, gracias a Dios, porque Dios me dio un hombre de Dios que me quiere, me tiene paciencia y los dos estamos en la fe. Pues realmente estoy eternamente agradecida con Dios por todo lo que hizo. Todo lo que hizo es maravilloso, es grandioso, pero el tesoro más grande que Él me ha dado hasta ahorita es el Espíritu Santo. Para mí todo esto, yo agradezco de todo corazón todo lo que Él hizo, pero para mí mi mayor regalo, mi mayor tesoro es el Espíritu Santo, porque Él me viene a guiar, me viene a enseñar. Hay luchas, hay dificultades, Él siempre está conmigo ahí, nos da la fuerza, la fortaleza. Felicitações por la fé de usted y por la familia. Dios le bendiga, muchacho. Dios le bendiga. Gracias, muy amable.